Imagina abrir la ventana una mañana y ver que el mundo entero está bajo el agua. Pero no hablamos de un charquito en tu calle. Hablamos de montañas cubiertas, ciudades desapareciendo y animales luchando por un lugar en una gigantesca arca de madera. Esta es la historia del diluvio universal, una de las narraciones más épicas y misteriosas de la Biblia. Pero aquí surge la gran pregunta. ¿Realmente ocurrió este diluvio que arrasó con todo? ¿O es solo una historia más que contamos en las clases de escuela dominical con dibujitos de jirafas asomándose por la ventana de un barco? Hoy viajaremos atrás en el tiempo, miles de años atrás, a un mundo lleno de violencia, injusticia y corrupción. Un mundo que, según la Biblia, estaba tan mal que Dios decidió reiniciar todo con un diluvio. Pero antes de saltar a las aguas, debes saber que esta historia no es exclusiva de la Biblia. Los sumerios, los babilonios, los hindúes y hasta los indígenas americanos tienen relatos sobre un diluvio gigante. ¿Coincidencia? ¿O una pista de que algo realmente sucedió en nuestro pasado que quedó grabado en la memoria de todas las culturas? Ahora te contaré cómo se supone que ocurrió todo según Génesis. Dios le dijo a Noé: construye un arca. Pon ahí a tu familia y a cada tipo de animal en parejas, porque enviaré una lluvia que no parará hasta que la tierra esté cubierta de agua. 40 días y 40 noches de lluvia sin descanso. Los ríos crecieron, las montañas desaparecieron bajo las olas y solo un enorme arca de madera flotaba sobre este océano interminable. Imagínate a Noé y su familia escuchando el rugir de la tormenta, cuidando animales, alimentando leones, calmando elefantes asustados. La primera granja flotante de la historia. Pero aquí viene lo interesante. Si el diluvio ocurrió realmente, tendría que haber dejado huellas en la historia, en los fósiles, en las capas de la Tierra y en las leyendas de la humanidad. ¿Qué dicen los científicos sobre esto? ¿Qué pistas arqueológicas existen? ¿Y es posible que el diluvio haya sido local y no global? Pero, ¿quién era Noé, este hombre elegido para salvar al mundo en medio del caos? La Biblia nos dice que Noé era un hombre justo y recto entre su generación, en un mundo donde la maldad era el pan de cada día. Imagínate vivir en una sociedad donde la violencia era tan normal que nadie parpadeaba si alguien era robado, herido o incluso asesinado en la calle. Dios vio que la maldad había cubierto la tierra como una sombra y decidió que era momento de limpiar todo. Pero entre toda esa oscuridad había una luz, un hombre con fe que decidió caminar con Dios cuando todos a su alrededor estaban perdidos. Ese hombre era Noé. Entonces, un día Dios le dice algo que probablemente le habría dado un infarto a cualquiera. Construye un arca, un barco gigantesco en medio de la nada, en una época donde no existían tutoriales de YouTube para aprender carpintería. Y vaya que era un barco grande. Según la Biblia, el arca medía aproximadamente 137 metros de largo, 23 metros de ancho y 14 metros de alto. Imagina un barco tan largo como un campo de fútbol y tan alto como un edificio de 4 pisos. Noé comenzó a construir el arca con la ayuda de su familia. Martillazo tras martillazo, día tras día, bajo el sol ardiente o las noches frías. Mientras la gente se reía de él. Miren al loco que está construyendo un barco en tierra seca. ¿De qué diluvio habla este viejo? Pero Noé siguió adelante, obediente, confiando en la promesa de Dios. Te invito a imaginarte por un momento el cansancio de Noé, las astillas en sus manos, la frustración de trabajar mientras todos se burlaban de ti. Pero también imagina la fe que se necesita para seguir, para
creer en lo invisible para construir algo tan grande sin evidencia de lluvia. Eso es fe real. Luego vino el siguiente paso: reunir a los animales. Parejas de cada especie comenzaron a aparecer. Imagina la escena: jirafas caminando lentamente al arca, elefantes trompeteando, aves volando alrededor mientras se posaban en las vigas, y Noé organizando todo como el primer cuidador de zoológico de la historia. Alimentos, agua, paja, madera extra para reparaciones. Todo debía estar listo para la gran tormenta. Y mientras Noé cerraba la puerta del arca, una gota cayó del cielo, luego otra, hasta que las nubes se convirtieron en un rugido de agua. 40 días y 40 noches de lluvia intensa. La tierra se inundó, los ríos desbordaron, las casas fueron arrastradas y las personas que se burlaban de Noé ya no reían. Mientras tanto, dentro del arca, Noé y su familia escuchaban el golpeteo incesante de la lluvia en el techo de madera, el sonido del viento que aullaba, el movimiento constante de las olas sacudiendo el arca en la oscuridad. Pero aquí no acaba la historia, porque incluso después de 40 días, el agua seguía cubriendo la tierra. ¿Qué pasó con Noé y su familia mientras estaban atrapados con cientos de animales en ese arca? ¿Cuánto tiempo sobrevivieron flotando en un mundo cubierto de agua? ¿Y cómo terminó realmente esta épica historia que cambió la humanidad según la Biblia? Prepárate, porque en la siguiente parte te revelaré cómo Noé enfrentó su mayor prueba de fe mientras el agua cubría todo a su alrededor. En un mundo donde ya no existen montañas, ni árboles, ni caminos, solo agua infinita hasta donde alcanza la vista. Porque aunque llovió durante 40 días y 40 noches, Noé y su familia no estuvieron solo ese tiempo en el arca. Estuvieron allí más de un año entero. Un año entero sin saber cuándo terminaría todo, flotando con elefantes, leones, aves, serpientes y todo tipo de animales. Te puedes imaginar el olor ahí dentro, ¿verdad? Pero aún en medio de la oscuridad, la incertidumbre y los truenos que iluminaban las noches, Noé mantuvo la fe. Cuenta la Biblia que, después de muchos días, Dios se acordó de Noé y de todos los seres vivos que estaban con él en el arca. Los vientos comenzaron a soplar sobre la tierra y poco a poco las aguas empezaron a descender. El arca se detuvo sobre las montañas de Ararat, un lugar que hoy estaría en la región de Turquía. Pero aunque el arca se detuvo, todavía quedaba agua por todas partes. Entonces, Noé empezó a buscar señales de que era seguro salir. Primero, envió un cuervo. El cuervo volaba de un lado a otro, pero no volvió con buenas noticias. Luego, Noé envió una paloma, pero ésta regresó porque no encontró dónde posarse. Pasaron 7 días, y Noé volvió a enviar a la paloma. Esta vez, la paloma regresó con una rama de olivo en el pico, una señal de que la vida comenzaba a renacer en la tierra. El agua había bajado lo suficiente para que las plantas empezaran a crecer de nuevo. Era hora de dejar atrás la oscuridad del arca. Era hora de comenzar de nuevo. Imagina ese momento. La puerta del arca abriéndose lentamente, dejando entrar la luz del sol después de un año de espera. Los animales saliendo uno por uno, corriendo, volando, saltando, mientras la tierra estaba fresca, con el olor de la lluvia recién desaparecida. El cielo despejado, las montañas cubiertas de verde, el aire puro. Y allí en el cielo, Dios colocó una señal, un arco iris. Según la Biblia, ese arco iris era la promesa de Dios de que nunca más un diluvio destruiría toda la tierra.
un pacto eterno entre Dios y la humanidad. Noé, agradecido, construyó un altar y ofreció sacrificios, dando gracias por haber sobrevivido a la catástrofe más grande que el mundo había visto. Pero aquí surge una gran pregunta. ¿Qué evidencias tenemos de que este diluvio realmente ocurrió? ¿Por qué tantas culturas tienen historias de un gran diluvio? ¿Pudo haber sido un diluvio local en Mesopotamia, amplificado por generaciones hasta convertirse en la historia épica que conocemos hoy? En la siguiente parte exploraremos las teorías científicas, arqueológicas y los relatos de culturas antiguas para descubrir si el diluvio universal fue mito o una realidad olvidada bajo el agua. Ahora que conoces la historia de Noé, llega el momento de la gran pregunta. ¿Fue real el diluvio universal? ¿Existen pruebas científicas, arqueológicas o históricas que respalden esta historia épica? Sorprendentemente, no solo la Biblia habla de un gran diluvio. En las leyendas de Mesopotamia, encontramos la epopeya de Gilgamesh, escrita miles de años antes de Cristo, donde se relata que los dioses decidieron destruir a la humanidad con un diluvio. Un hombre llamado Utnapishtim construyó un gran barco, cargó animales y su familia, y sobrevivió al desastre. ¿Te suena familiar? Sí, es casi idéntico a la historia de Noé. Pero no se queda ahí. Los antiguos griegos tenían historias de un diluvio enviado por Zeus. Incluso en América, culturas indígenas como los Hopi y aztecas tienen relatos de un gran diluvio que cubrió la tierra. ¿Cómo es posible que culturas separadas por océanos compartan una historia tan similar? ¿Será que realmente ocurrió un evento tan catastrófico que marcó la memoria colectiva de la humanidad? ¿O es que el miedo al agua y a la destrucción es un arquetipo natural del ser humano que se refleja en historias de distintas civilizaciones? Los científicos y arqueólogos han investigado durante años la posibilidad de un gran diluvio. Sin embargo, la ciencia también plantea preguntas. Para cubrir toda la Tierra con agua hasta las montañas más altas, se necesitaría una cantidad de agua que no existe en nuestro planeta. Las corrientes de aire y la atmósfera no soportarían la cantidad de lluvia necesaria para un diluvio global durante 40 días. Entonces, ¿mito o realidad? Para muchos creyentes, el diluvio universal es un hecho de fe que demuestra la justicia y la misericordia de Dios. Para muchos científicos, el diluvio fue un evento local que marcó tanto a las primeras civilizaciones que se transmitió de generación en generación hasta convertirse en una historia global. Pero hay algo que no se puede negar. La historia del diluvio, sea como haya ocurrido, nos recuerda la fragilidad de la humanidad frente a las fuerzas de la naturaleza y la importancia de mantenernos unidos, preparados y con fe en medio de la tormenta. Porque, aunque no vivamos un diluvio de agua, cada generación enfrenta sus propias tormentas, y la historia de Noé nos recuerda que incluso en la oscuridad más grande, siempre hay esperanza. Tal vez tú estás pasando por un diluvio en tu vida. Tal vez las aguas del miedo, de las deudas, de la enfermedad, de la soledad o de la ansiedad están cubriendo tus fuerzas. Tal vez sientes que estás atrapado en un arca, esperando que pase la tormenta, sin ver señales de tierra firme. Si algo nos enseña esta historia, es que aunque no puedas ver el sol, Dios sigue allí. Aunque no puedas ver tierra firme, Dios sigue obrando. Aunque no entiendas por qué está lloviendo, Dios tiene un plan. Dios no busca destruirte con las tormentas de la vida, sino fortalecer tu fe y prepararte para un nuevo comienzo. Así como Noé confió y esperó, tú también puedes confiar, porque después de cada tormenta, Dios siempre tiene un arco iris preparado para ti. Si esta historia tocó tu alma, déjame un corazón en los comentarios. Cuéntame qué estás esperando de Dios en esta temporada de tu vida y qué arco iris estás creyendo que Él pondrá en tu cielo. No olvides darle like si este mensaje te ayudó a fortalecer tu fe, suscribirte para más historias bíblicas llenas de esperanza y reflexión, y compartir este video con alguien que necesite recordar que Dios nunca abandona a los que confían en Él.
Y recuerda, Dios no busca perfectos, busca disponibles. Si Noé pudo cambiar la historia por su fe, tú también puedes cambiar la tuya. Gracias por quedarte hasta el final de este viaje épico por el diluvio universal. Y recuerda, aunque la tormenta sea grande, el amor de Dios siempre es más grande. Nos vemos en el próximo video.